En nuestra presentación anterior, comenzamos a hablar sobre la naturaleza y las propiedades de las parábolas. Yo concordo completamente con la naturaleza y las propiedades de la moralidad de las parábolas. Hay muchas cosas que nos pueden enseñar viéndolos de esa forma. Pero la mayoría de las cosas que las parábolas nos pueden enseñar a nivel moral son las mismas cosas que nos pueden enseñar las personas del mundo. Si tú vas a cualquier religión, de hecho, si tú vas a ninguna religión, tú vas a ver novelas, películas, historias, a veces cuentos de hadas para niños. Todas ellas son parábolas. Y lo que eso nos puede enseñar es cómo comportarnos de forma correcta en la sociedad. Donc ça fait des milliers d'années qu'elles servent donc ce but. And they can do so successfully whatever your religious persuasion is. Y lo pueden hacer tan exitosamente sin importar cuál sea tu tendencia religiosa. Y es este problema lo que confunde a las personas. Las colocan en un sitio en donde las personas dicen que no necesitan el cristianismo. No necesitamos el cristianismo para conocer lo que es correcto y lo que está mal. Cómo comportarnos de forma correcta o inapropiadamente. El sentido común, de hecho, nos puede enseñar todo eso. Y como cristianos, nos resistimos a aceptar esa idea o ese pensamiento. Y es por esa razón por la cual comienzan los problemas con las personas del mundo o personas de diferentes religiones. Es por esa razón que tú tienes a tantas personas dentro de la Conferencia General del Adventismo que tiene argumentos como el siguiente. Mi vecino, que es del mundo, ellos se comportan mejor que mis hermanos de iglesia. Quizás hayas escuchado esos argumentos o quizás los hayas utilizado tú mismo. Y estos argumentos que ellos utilizan lo hacen para atacar un mensaje de reforma que viene de nuestra iglesia. Y el adventismo conservador, en otro momento, nosotros tratamos de luchar en su momento contra esos argumentos. Y eso es una batalla perdida. La razón por la cual perdemos es porque estamos peleando utilizando unas armas inapropiadas o los términos incorrectos. Nosotros no deberíamos de degenerar nuestra religión a un nivel moral. Tú siempre vas a perder el argumento, porque tú no puedes demostrar que los cristianos, como tú y yo, nos comportamos mejor que el mundo. Porque las personas siempre te van a arrojar en cara, ejemplo tras ejemplo,
where the world behaves better than Adventists. Porque el mundo se comporta mejor que el adventismo. And we don't have good arguments against that logic. Y nosotros no tenemos ningún buen argumento en contra de esa lógica. Because there aren't any good arguments. Parce qu'il y a Porque plein no existen argumentos. Often they're correct. souvent ils ont El mundo tiene sus argumentos y por lo general son correctos. It's not my purpose donc Así que no es mi propósito to try to attack or defend our moral understanding of prophecy. intentar atacar o defender en la perspectiva moral de la I profecía. agree Estoy de acuerdo that prophecy que la profecía is designed to make us better people. está diseñada para convertirnos a nosotros en mejores And I personas. think it's that understanding Y yo creo que es ese entendimiento or lack of o understanding falta de comprensión which is why we tend to have arguments or fights about the purpose of prophecy. por la cual nosotros comenzamos a tener argumentos o discusiones con respecto a las profecías. All we did in our first presentation Todo lo que nosotros hicimos durante la primera was presentación to lay the argument fue dejar en claro el argumento that we can understand parables que, both morally and prophetically. que nosotros podemos comprender las parábolas a nivel moral y profético. prophétique. It's my purpose in these studies Y ese es mi propósito en estos estudios. to just address the prophetic issue. Ça va être Mi propósito es solo conseguir abordar el asunto profético. pour faire cela, We went Para to hacer Luke eso, chapter 10. nosotros vamos a ver Lucas 10 Let's ask, y aquí se realiza una what pregunta eternal life, y dice, si tú quieres vida eterna, it doesn't happen no va a suceder by reading inspiration. en lisant por leer la inspiración. Too often, trop souvent, Muy a menudo, you and I, personas como tú y yo, et moi, when we feel miserable, cuando nos sentimos miserables, misérable. and what I mean by that, y por lo que quiero decir con eso we es know there's something wrong in our relationship with God. que cuando nos damos cuenta que hay algo incorrecto en nuestro relacionamiento con Dios, We get taught nosotros tenemos ciertos pensamientos that perhaps we don't pray hard enough, que quizás no oramos lo suficiente De façon suffisamment soutenue. long enough, o lo suficientemente largo frequently enough. o lo suficientemente frecuente. Perhaps there's some secret science to prayer that we don't know about. Quizás existe alguna ciencia oculta en la oración que aún no conocemos If we knew the proper form y of prayer, que si tú conoces la forma apropiada sobre cómo orar, God would answer our prayers. Dios va a contestar nuestras oraciones. Have what is called a prayer life. Nosotros vamos a tener aquella vida de oración y todo va a ser bueno. In our desperation, En nuestra many of desesperación, us feel that our relationship with God is not right. porque muchos de nosotros consideran que nuestra relación con Dios no es We buena, don't have a purpose. no tenemos un propósito. We go down this dead end. Nosotros vamos hacia ese final, We need to pray better, Et on se dit, donde nosotros necesitamos orar mejor, longer, harder, más largo, más fuerte, de façon plus soutenue. with the right words. con las palabras apropiadas. But the result Pero el resultado is es always going to be the same. que siempre va a ser lo mismo, Failure. fracaso. The problem is not that we don't know how to pray or what to say. El problema no es que nosotros no sabemos cómo orar o qué decir. Other options that we go down Otras opciones que Option, is that dejamos, we don't read enough. que no leemos lo suficiente. assez. So we're coming to the end of this year, Estamos llegando al final de este año and probably like most people in the world, you have New Year's resolutions. y probablemente como la mayoría de las personas del mundo, ustedes tienen resoluciones de año nuevo. Sure you haven't read your Bible enough this year. Estoy muy seguro de que no has leído lo suficientemente la Biblia este año. Resolution to read more. Así que las personas van a resolver leer más You'll say, el "I'm siguiente gonna año. determine to read my Bible completely in 1 year." Y dicen, voy a leer mi Biblia completamente el siguiente año, en un año. L'année prochaine. Well, you make some kind of arrangement like I've already explained. Et vous allez faire des Hacemos ciertas resoluciones, como ya acabo de All of explicar. these options will always end in failure Cada una de estas opciones siempre terminan en fracaso, because it's not an issue of quantity. porque no es un asunto de cantidad. quantité. The issue is El asunto es what we read we don't understand. C'est que que si lo que nosotros leemos lo podemos entender, Cannot get into heaven tú no puedes llegar al cielo based upon how much you read. basados en cuánto tú lees. vous allez lire.
or how often you pray. o cuán a menudo tú La oras. quantité de vos prières. If you don't believe that, Si tú no crees eso, go to the experts on that subject. vaya a los expertos en ese problema, Jewish people, a los judíos. they understood about those techniques. Ellos entendían perfectamente esas They técnicas. read portions of the Bible, Ellos tenían porciones de la Biblia, write them on a piece of paper, las anotaban en un pedazo de papel, fold them up, se las recordaban put them de into little memoria, boxes, Il les mettait dans la colocaban en wrap them on their arms, cajitas pequeñas, la amarraban a su brazo them to their foreheads, o se la estampaban en la frente so the word of God is close to you, para que la palabra de Dios esté más cerca de ti. and it does absolutely nothing for you. Y eso no hizo nada, no hace nada por ti. Expert Un experto in the law en la ley dans la loi, comes to Jesus, viene a Jesús par Jésus, and he doesn't even know how to be saved. y él ni siquiera sabe cómo llegar a ser salvo. pour sauver. Jesus tells Y him, Jesús le dice, Dit, you go to the law, ve a la ley, dans la loi, just keep the law. solo garde la loi. observa la ley, guarda los mandamientos. Todo eso se ve muy fácil, But obviously it's not, Mais pero obviamente no lo es, ce n'est pas le cas. because he's been reading the law for a long time, porque él ha leído mucho por mucho tiempo. and Jesus is going to ask him, Jésus va lui Y dire, Jesús le va a "You preguntar, understand what you're reading?" ¿entiendes lo que lees? je ne comprends même pas ce que tu es en train de lire. And the answer is no. Y la respuesta es Tu es no. en train de lire et la réponse est non. We discussed this in our previous presentation. Nosotros ya hablamos sobre esto en la presentación anterior. Took the concept. Nosotros tomamos los conceptos Every one of these stories that we find in inspiration are written for us. de que cada una de las historias que están escritas en la inspiración fueron escritas para nosotros, para nuestra admonición, Our instruction. para nuestra instrucción. And the us is those who live at the end of the world. Y que ese nosotros son aquellos quienes viven en el fin del With mundo. a number of stories. Nosotros vinimos con un par de historias. Discussed Luke chapter 10. Comenzamos a discutir Lucas capítulo 10 And then we saw, y luego ahí vimos when we put that story to one side, que colocamos esa historia Daniel, a un lado y tomamos la historia de Daniel. eunuch, Él es un eunuco. final generation. Él es la generación final. We took the word eunuch, Tomamos la palabra eunuco went to the book of Acts, y fuimos al libro de Hechos. Des actes. saw the Ethiopian eunuch. Et on a vu Y nos encontramos con el eunuco We etíope. understand, Y lo que llegamos a entender fue talking about the same group of people, the eunuchs, que estamos tomando en cuenta el mismo grupo de personas, one has eunucos. complete understanding Uno tiene un entendimiento completo and one has zero understanding. y otro tiene entendimiento cero, nada. Now, we didn't do a detailed overview of the book of Daniel. Así que nosotros no hicimos una lectura detallada del libro de Daniel. Remind us, Pero yo creo que nosotros go recordemos to the book of Daniel, que si tú vas al libro de Daniel, Daniel, chapter 8, capítulo 8, chapitre 8, talking about himself está hablando sobre él mismo même, and all of his associates. y sobre todos sus asociados. Daniel chapter 8, Daniel capítulo 8, last verse, último versículo, last part of the verse. última parte del verso. I was astonished il était, Yo estaba petrificado. j'étais donc étonné. to the end. Donc j'étais étonné de la vision et personne n'en eut connaissance. Donc Daniel Y yo, Daniel, So no one understands. quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. 1, il a toute la compréhension et dans le chapitre 8, il n'a aucune compréhension. So if you are concerned, Así que si tú estás preocupado, Daniel to the Ethiopian, ¿cómo tú puedes comparar a Daniel con el etíope? L'évêque éthiopien, right here in chapter 8, Está justo aquí en el capítulo 8. Daniel has no understanding of what's going on either. donc Daniel, Daniel tampoco tenía entendimiento sobre lo que estaba pasando. So I've redrawn what we had on the board here. donc j'ai Vamos a leer brevemente lo que tenemos aquí en el cuadro. We put that thought to one side, Colocamos ese pensamiento a un lado. rediscuté. and I said, let's look at the structure of the New Testament. Vamos a ver la estructura del Nuevo Testamento. At a simple level, Y a nivel sencillo, Simple, it's in two parts. se divide en dos partes. The story about the church, La the story historia, about the world. la historia que se trata sobre la iglesia y la historia que se trata del mundo. Un evangelio que les he dado a la iglesia y un evangelio que les he dado al mundo.
The giving of the gospel to the church is found in the four gospels, Matthew, Mark, Luke, and John. El evangelio que es dado a la iglesia, tú lo puedes ver en los primeros 4 evangelios, Lucas, Marcos, Juan We have the y four Mateo. gospels. Donc on a les 4 évangiles. Los 4 The giving of evangelios. the gospel to the world is found in the book of Acts. Et l'évangile, El evangelio que es dado al mundo, tú lo puedes conseguir en el libro de Hechos. Chapter 1, verse 23. on a lu donc Después fuimos al capítulo 1 de Colosenses, verso 23. Y dice que todo el mundo ha recibido el evangelio. Then what we saw, Y luego de ahí vimos that the book of Acts, que el libro de Hechos, the first few chapters los primeros capítulos, deux premiers chapitres are referring to the gospel going to the church. se están refiriendo al evangelio que es dado a la iglesia. Second part of the book of Acts Y is la- the gospel going to the world. Y la segunda parte del libro de Hechos es el evangelio dado al mundo. Even though the four gospels end in 31, Aún así, mismo así que los evangelios terminen en el año 31, to Matthew 28, si vous allez si dans tú vas a Mateo 28, the instruction is to give the gospel to the world. la instrucción es llevar el evangelio al mundo. Extended the four gospels all the way to 34 AD. Así que están extendiendo los 4 evangelios incluso hasta el 34 después de Find that Cristo. concept. et après on a ¿Dónde nosotros encontramos ese concepto? And what we saw ce que nous avons vu Abordamos ese concepto y vimos in the literal stories, que en las historias literales, littéral, the four gospels take you to 31 AD. los evangelios te llevan al año 31 después de The Cristo. first few chapters of the book of Acts take you to 34 AD. Y luego los primeros capítulos del libro de Hechos te llevan al año 34, 31, 31. you have the cross, Tienes la cruz, you have Pentecost. tienes el Pentecostés. And at Pentecost, Y en el Pentecostés we know that 3,000 people joined the church sabemos que 3.000 personas se unen a la iglesia. rejoint l'église. that hadn't joined before. Ellos no se, Ces personnes n'avaient pas rejoint l'église auparavant. ellos no We se- see the gospel going to the church in two phases, Donc on Así voit que vemos que el evangelio es dado a la iglesia en 2 l'évangile va partes. donc à l'église en 2 phases. which we've got church 1, church 2, then the world. Es por esa razón que nosotros escribimos Iglesia 1, Iglesia 2 y luego This is mundo. the gospel going to each of those three groups. Y este es el evangelio que es dado a cada uno de estos 3 grupos. It's very easy to see this once it's shown to you. Donc c'est Es muy fácil ver esto una vez que se te muestra. montré. Then we saw Y luego vimos that if you go to Luke 10, que si tú vas a Lucas Si 10, vous allez dans Luc chapitre 10, talks about the priest, the Levite, and the Samaritan. nos está hablando de los sacerdotes levitas y los samaritanos. 3 grupos. The concept of three Y este concepto de 3 de 3, is a repeating story in inspiration, es una historia que se repite en la inspiración, but it's found here easily in the book of Luke. pero es encontrada fácilmente aquí en el libro de Lucas. The lawyer doesn't understand. El abogado no le entiende. El abogado no entiende. comprend pas. The Ethiopian eunuch doesn't understand. El único etíope no entiende. Comprend pas non plus. Daniel doesn't understand. Daniel no entiende. Comprend pas. The story of Luke, La historia de Lucas the Samaritan, Donc o del samaritano is a story about the church donc es una historia que se trata sobre la iglesia being robbed. siendo robada. volé The concept of God's people being robbed et ce El concepto del pueblo de Dios siendo robado is a story that's found in Daniel chapter 11 verse 14. es una historia que tú puedes conseguir en el capítulo 11 de Daniel, verso 14. Of God's people. Y nos está hablando allí sobre los ladrones del pueblo de Dios, Establish or fulfill the vision. quienes van a establecer la visión, la vision. This is the vision of Daniel 11. y esta es la visión de Daniel 11. So when you take that and bring it back into Luke, Donc Así si que vous cuando prenez tú cela, tomas eso y vuelves a Lucas, you see that the story of the Good Samaritan is the story of the vision of Daniel 11. te puedes dar cuenta de que la historia del buen samaritano es la historia de Daniel 11. It's a parable. Es una parábola, It's not just a moral story. no es simplemente una historia moral. moral. And you see this same story Et vous Tú voyez ves esa misma historia brought to view in the structure of the New Testament. qui vous est montré siendo colocada en la estructura del Nuevo Testamento. When we see the structure of the four Gospels in the book of Acts and the epistles of Paul. Cuando nosotros vemos la estructura de los evangelios, el libro de Hechos y las epístolas de This is a Pablo. very powerful technique, methodology. Esto es una técnica poderosa, una metodología. puissante We'll summarize it this way. et on va la La voy a resumir de esta forma. Not just what you read, No es solamente lo que tú lees, lisez Luke 10, Lucas 10, chapitre 10. just the words of that parable. simplemente las palabras de esa parábola. One way to understand what's happening. Esa es una forma de entender lo que está sucediendo. The other way Pero la otra forma is to see
a structure. Es ver una estructura. It's no particular verse or words. No es simplemente un verso particular o unas palabras, Understanding sino que es el the entendimiento relationship of the Gospels and the book of Acts, del relacionamiento que existe entre el Evangelio y el libro de where Hechos, those books begin and end, en el cual esos libros, donde esos libros terminan y groups of comienzan. people are being addressed. ¿Cuáles grupos de personas están siendo alcanzados? The four Gospels Los 4 evangelios are dealing with this first group of people, están lidiando con este primer grupo de personas, we can symbolize by the phrase or statement priests. las cuales nosotros podemos simbolizar bajo ese término sacerdote. So there are four books in the New Testament Así que hay 4 libros en el Nuevo Testamento that are set apart to explain our experience, our history, our story. que son utilizados para colocar, para explicar detalladamente una historia, una experiencia. Y luego, Chapters in the book of Acts, los primeros capítulos del libro de Hechos, which we often think about as the growth of the New Testament church. el cual nosotros entendemos que es ese crecimiento de la iglesia en el Nuevo Testamento, una especie de organización Of sharing things, o de compartir cosas, of the raising up of Paul. o del levantamiento de Pablo. This is all still dealing with the church. Todas estas cosas están lidiando con la iglesia. This is what we would understand the second step or the story of the Levites. Esto es lo que nosotros consideramos o entendemos ser el segundo grupo, los levitas. At the stoning of Stephen, Luego del apedreamiento de Esteban, that same gospel ese mismo evangelio is then going to be given to the world, va a comenzar a ser dado al mundo, who in this story we would see as Samaritans. quien en esta historia nosotros podemos ver que son los samaritanos. So this vision, Así que esta visión, Vision Daniel 11, Daniel 11, can be understood puede ser entendida, either through a very simple story about a Samaritan man, bien sea a través de una historia simple como la del hombre samaritano, someone in God's church that's been robbed. que está ayudando a la iglesia de Dios que ha sido robada, So it can be understood in these few verses. Donc ça peut être, para que pueda ser comprendida en ese par de Also versículos. be understood mais cela peut être Pero también puede ser the entendida whole structure of the New Testament, à travers la a través de la estructura completa del Nuevo Testamento, Testament. the relationship of the Gospels, the book of Acts, and the epistles of Paul. la relación que existe entre el Nuevo Testamento, los 4 evangelios, el libro de Hechos y las epístolas de Pablo. In 11:14, Donc dans En Daniel 11:14 the robbers establish the vision. nos dice que los ladrones establecen la Word visión. establish means fulfill. Esa palabra establecer significa cumplir. Think about the New Testament. Cuando tú ves eso en el Nuevo Testamento, Hold that thought. cuando tú lo comparas con el Nuevo Testamento, mantén ese pensamiento. Establish Establecer means fulfill. ça veut dire significa cumplir. The word fulfill La palabra cumplir is a doubling. es un double es dúplice. Primero Fill. es full y luego fill en el inglés. Así que se repite. It means fill. ça veut dire Es remplir. fulfill. The Bible En la Biblia talks about this concept of doubling unto her. se nos está dando ese concepto de denle doble a ella. So, if you go to the New Testament, Así que si tú vas al Nuevo Testamento take this concept of establish, meaning fulfill, y tú tomas este concepto de establecido siendo fulfill, fill, cuando tú estás pensando en fulfill, it's a definite statement about something coming to its end. es una sentencia definitiva sobre algo que ya está, sobre algo que está llegando a su final. And you fill it. Et vous allez le remplir. Tomas un vaso y tú lo llenas por completo. That's what fulfill means. Eso es lo que significa fulfill. Accomplir. It means completely fill, Significa completamente lleno, which means come to an end. lo que significa llegar a su fin. And where's the end of the New Testament? ¿Y cuál es el final del Nuevo Testamento? The book of Revelation. Es el libro de Apocalipsis. So the book of Revelation Así que el libro de Apocalipsis is dealing with what subject? Nous parle de está abordando qué asunto: The fulfillment el cumplimiento or the establishment o el establecimiento l'établissement of what? de qué.
the vision de of la Daniel visión 11. de la vision de Daniel 11. So these are all recurring themes or Ce sont repeating des patterns. termes. Así que todos estos son temas recurrentes o patrones When you repetitivos. can understand that, Donc, Así lorsque que si vous tú pouvez puedes llegar a entender eso, you can see tú puedes llegar a ver you have the Gospels, que tú tienes los evangelios, l'Évangile, then the book of Acts and the epistles, luego tú tienes el libro de Hechos y las epístolas, drawn out here, comme nous así l'avons como nosotros hemos diseñado aquí. and all of that Todo eso comes to the book of the book of Revelation. Donc ça vous amène dans le livre llega hasta el libro de Apocalipsis, The fulfillment el cual es el cumplimiento or the establishment o el establecimiento of everything that we've already spoken about in the New Testament. de todo aquello que nosotros hemos llegado a hablar en el Nuevo When Testamento. we would explain that, La forma de cómo se puede explicar eso we repeat and enlarge. sería a través del concepto de repetición y ampliación. So that's a summary of what we spoke about this morning. Así que ese es el asunto sobre el cual nosotros hemos estado hablando desde esta mañana. What we need to become familiar with Con lo que nosotros nos debemos de familiarizar is how to deal with inspiration es cómo debemos de lidiar con la inspiración que l'inspiration at a prophetic level, a nivel profético. prophétique, not a simple moral issue. No es un asunto simplemente au moral. niveau prophétique. And I focused towards the end of our first presentation by saying the following. Y nosotros nos concentramos en la última presentación con lo There are siguiente. 4 books J'ai dit, Yo dije que habían 4 libros focused upon the story of the priest, you and I. que se enfocaban en la historia de los sacerdotes, tú y So if yo. you want to see what our problem is, Así que si tú quieres ver cuál es nuestro problema, what the issues that confront us, cuáles son los asuntos que nos están they're enfrentando, found confrontando, specifically in the Gospels. está especificado en los evangelios. Discuss the history of the Levites, Si tú quieres hablar sobre la historia de los levitas, ¿a dónde irías? you go to the first part of the book of Acts. Tú vas a la primera parte del libro de Hechos. Not the only place you would go, No sería el único sitio al cual irías, allez, but you can see how the structure guides and directs you. pero tú puedes ver cómo esa estructura te guía, te dirige. So I gave an example. Así que yo di un ejemplo I said the disciples, y dije que los discípulos, they did not accept the teachings of Christ. que ellos no aceptaron las enseñanzas de Jesús. They had a problem. c'est un Eso es un problema. And I said Y yo dije they were bad people que eran malas personas, because they didn't understand what he was referring to. porque ellos no estaban entendiendo Many ways, sobre lo que se les estaba refiriendo. think about these 4 Gospels, Varias veces cuando se te hace referencia a los 4 evangelios, story of the training of the 12 disciples. voyez donc tú vas a ver la historia del entrenamiento de los 12 discípulos. There are other themes. il y a Hay otros temas. Another theme which is equally important is the story of John the Baptist. Otro tema que es igualmente importante es la historia de Juan el Bautista. When you think about John the Baptist, Cuando tú piensas en Juan el Bautista, you should view him tú deberías de verlo in his relationship en with su, Christ. en su relación con Cristo. So when we think about John, Así que cuando tú hablas de Juan, think about his cuando relationship to Jesus. hablamos de Juan y de su relacionamiento con Jesús, And then when we think about the disciples, y luego vamos a pensar sobre los discípulos, sobre qué nosotros estamos pensando, their relationship to Jesus. leur relation. sobre su relacionamiento con Jesús. Straight away, you see that the connecting link is Jesus. Vous voyez, Tú puedes ver que el enlace directo es Jesús. John and Jesus, the disciples and Jesus. Juan y Jesús, los discípulos de Jesús. Therefore, donc, Así que por consiguiente, Juan would be a symbol of whom? Juan sería un símbolo de quién? The 12 disciples. De los 12 discípulos. Because we're going to see the relationship between John Porque vamos a ver el relacionamiento entre Juan y Jesús, and the 12 disciples. y los 12 discípulos y Jesús. Hopefully this should be relatively easy to see. Espero que esto sea relativamente fácil de ver. à voir, It's using parable teaching. parce que ça, La forma más fácil de ver esto es a través de las parábolas. Texting. Quizás tú le puedas llamar texto de prueba. Anchor word or concept is Jesus. Nuestra palabra clave o concepto es Cristo, Jesús. Jesus' relationship to other people. El relacionamiento entre Jesús y otras personas. His relationship to other people. et la relation. El relacionamiento de Jesús y otras personas. Y por consiguiente, This person
represents these 12. Tú puedes llegar a demostrar que esta persona representa a estos 12. So you can see two groups, Así que tú puedes ver dos grupos, John and Jesus, Juan y Jesús, Jésus, the 12 disciples and Jesus. los 12 discípulos y Jesús. Each one of those stories teaches us some facet, some concept Cada una de estas historias nos enseña una cara, un concepto between good people entre gente buena and bad people. y gente mala. So who would be good and who would be bad? Así que, ¿quién sería bueno y quién sería malo? une mauvaise personne. If we went with this model, Si nosotros nos vamos a este modelo, who's good and who's bad? Qui est ¿quién va a parecer malo? mauvais? Jesus is good Jesús es bueno and the disciples are? y los discípulos son They're bad. malos. What's our definition of good and bad? ¿Cuál es nuestra definición de ser bueno y malo? It's not that they're morally bad, that they're stealing and lying and cheating. Ce n'est pas qu'ils No estamos hablando de moralmente malo, de robar, mentir. sont mentir. What makes them bad? ¿Qué es lo que les hace malos? They're bad Ellos son malos because what do they not, or what are they unable to do? Parce que porque qu'est-ce qu'ils ne sont pas ¿qué es lo que ellos son incapaces de hacer? Brings right back to Luke 10. Donc on Si va nosotros vamos al Lucas Right back to 10, the Ethiopian eunuch. si nosotros vamos nuevamente al libro Right el back to Daniel etíope 8:27. eunuco, nosotros nos vamos What's the al problem? quel est leur libro de Daniel. ¿Cuál es el Do problema? not understand. Ellos no entendían. Now, the lack of understanding Así que la falta de entendimiento is that excusable or inexcusable? es excusable o inexcusable. Is it justifiable or Est-ce que unjustifiable? c'est Es justifiable ou justificable o injustificable. To answer that question, Donc pour répondre à cette question, you could Para go to responder many esa different pregunta, on stories. pourrait aller Tú puedes ir a muchas historias, a otras I'm historias. going to tell you, donc je vais Así que yo lo que te voy a decir, my understanding de acuerdo a mi entendimiento, is unjustifiable. es que es injustificable. You don't have an excuse. Eso quiere decir que tú no tienes excusa. You don't have any excuse Tú no tienes ninguna for excusa not understanding. por no entender. ne pas comprendre. That's what makes them bad. Eso es lo que los hace malos. Going back to the story of Daniel. Donc si Vamos nuevamente a la historia de Daniel. Daniel has been given A Daniel, chapter 2. en el capítulo 2, He's been given. a Daniel le es dado, He's experienced this. il a expérimenté él cela. experimenta He's esto. given great understanding Donc il Se le ha dado gran entendimiento of what the vision meant. sobre cuál es el significado de la visión. The purpose of Daniel 2. ¿Cuál es el propósito de Daniel 2? What is Nebuchadnezzar thinking? ¿Qué es lo que está pensando Nabucodonosor? We read the verse. Leímos el verso. vous avez lu le verset. He was wondering what? Él se estaba preguntando qué, What's going to happen sobre qué es lo que va a suceder in the latter days? en at los the end of the world? últimos días, en el fin del mundo. And does Daniel have great understanding on that? Est-ce que Y Daniel es que Daniel tenía gran entendimiento de eso. Yes. Sí, He understands the vision. él entendía la visión. Explains it to Nebuchadnezzar. Él se la explicó a Nabucodonosor. Chapter 1. Capítulo 1. Daniel is 10 times wiser than everyone else. Daniel es 10 veces más sabio que todos los demás. So when you come to Daniel 8, Así que cuando nosotros vamos a Daniel 8, problem now, ¿cuál es el problema de Daniel ahora? maintenant? he does not Él no understand. entiende. Is that justifiable? ¿Eso es justificable? C'est excusable. No. No. He's given the vision in Daniel 8 A él se le está dando una visión en Daniel 8, from verse 3 to verse 12. desde el verso 3 al verso 12, When he hears Christ and Gabriel talking to one another, y luego él escucha a Gabriel y a Jesús hablando el uno con el and otro. they ask the question, Y ellos hacen esta y how long is the vision? sale a luz esta pregunta: ¿cuánto tarda la visión Destruction of God's people de la destrucción del pueblo de Dios and y the destruction of the temple. la destrucción del templo? And the answer is Y la respuesta es: 23,000 days. no, it's not 2300 days. no, no son los 2300 días. The answer is, La respuesta es: let's go to book of Daniel. vamos al libro de Daniel. Daniel, Daniel chapter 9. Daniel capítulo 9. Verse 2. Versículo 2. Daniel 9 comes after chapter 8. donc Daniel 9 vient après le chapitre 8.
The question is, La question La c'est pregunta es, ¿cuánto? combien de temps? we'll read 9:2. Vamos a leer Daniel 9:2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones en Jerusalén. 70 años. Combien de temps? ¿Cuánto tiempo? 70 years. 70 años. It's 70 years. Son 70 años. This is the problem that Daniel has. Este es el problema que Daniel tiene. He doesn't understand Él no entiende what is going on. qué es lo que está sucediendo Chapter 8. en el capítulo 8. Does he have a good excuse for that? Est-ce qu'il a ¿Es que acaso él tenía una buena excusa para eso? No. Why does he not? Pourquoi il n'a pas de ¿Por qué no? Because of chapter à cause du chapitre? 2. Porque por lo que sucedió en el capítulo 2. Dealing with what subject? Parce que le chapitre 2 Capítulo 2 está hablando sobre qué asunto, sobre el fin del mundo, Days. sobre los últimos días. You should have known that. Así que Daniel debió haber sabido eso. This is decades later. Estos son décadas después. tard. You and I, Tú y yo, we can't even remember what happened last year. nosotros ni siquiera podemos recordar qué fue lo que aconteció el año pasado. Daniel está luchando Something that happened 50 or 60 years before. Quelque chose qui con algo que sucedió 60 o 50 años Think antes. about that. Piensa sobre eso. God gave you some light when you were 20. Dios te da una luz cuando tú tienes 20. une vingtaine d'années. And what does he expect you to remember? ¿Y qué es lo que Dios espera que tú recuerdes? When you're 80, Lorsque Que vous cuando avez tengas 80, 60 years later, 60 años después, he expects you to remember what he told you when you were 20. Él espera que tú recuerdes lo que Él te dijo cuando tú tenías 20. That's how God thinks. Así es como Dios piensa. How many of us can remember the experience that we had decades ago? ¿Cuántos de nosotros pueden recordar la experiencia que tuvimos décadas Very antes? few of us. très peu d'entre Muy pocos de He's nosotros. without excuse. That's what I want us to see. il n'est Pero Él es sin excusa. Eso es lo que yo quiero que nosotros veamos. So when he realizes something's going wrong, Así que cuando Él se da cuenta que algo está yendo God mal, told him it's 2300 years, not 70. porque Dios le está declarando a Él que son 2300 años, no What's 70. he doing, Daniel 9? ¿Qué es lo que Él hace en Daniel 9? He prays. Él ora. And what's his prayer based upon? et cette ¿Y en prière qué se basa su oración? Verse 4. verset Versículo 4. What's he going to do? qu'est-ce qu'il va ¿Qué es lo que Él va a hacer? Confess. Confesar. confesser? Verse 5. Verset 5. Versículo 5. Nous Leemos. avons péché, 4 and 5. Just 5. Donc Daniel 9. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Si nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Story of Daniel, Si tú vas a la historia de Daniel, you cannot identify that he's done any sin. Vous pouvez pas identifier tú puedes identificar que Él no ha cometido un pecado. Not a person who does sin. Él no es una persona que peca. péché. So why is he repenting? Así que ¿por qué se arrepiente? He's repenting Él se está arrepintiendo because his sin porque su pecado is his misunderstanding es su mal entendimiento of prophecy, de profecía, which is what God is going to instruct him on. Et c'est sur cela que sobre lo cual Dios le instruyó. Why does he have a misunderstanding? et pourquoi il a ¿Por qué eso Él mal Where did he entiende? even get his understanding from? où est-ce qu'il a eu cette ¿De dónde Él tiene ese entendimiento? Verse 2. verset 2 Versículo 2. qui lui a ¿Quién le enseñó a Él? Jeremiah taught him. Jeremías le So he enseñó. misunderstands donc il a Así que Él mal entiende prophecy of Jeremiah. la profecía de Jeremías. He reads, Él lee, but what's the problem? mais c'est pero quoi ¿cuál le es el problème? problema? He doesn't understand. Él no entiende. And this becomes an inexcusable issue. Et ça Y esto se convierte en un asunto inexcusable. When you come to the New Testament, Cuando tú vienes al Nuevo Testamento, story of the priests, la historia de los why are they sacerdotes, so bad? ¿por qué ellos son malos? mauvais Because they don't understand. que ils ne comprennent Porque ellos no So in entienden. my last presentation, when I said that these people are really bad, Así que en mi última presentación, cuando yo dije que estas personas son realmente malas, tú y the yo, reason we're so bad la razón por la cual somos malos is because we're without excuse es porque nosotros no tenemos not excusa to understand what's going on de no entender lo que está pasando in the prophetic story of the en great la, controversy. en la historia profética de la gran And we controversia don't understand. y no lo entendemos. That's what our problem is. Ese es nuestro problema. Does John understand? est-ce que Jean ¿Juan entendía? No. No. Do the disciples understand? ¿Los discípulos entendían? No. No. Now,
We've looked at these relationships, Nous avons Ahora regardé vamos a ver estas John relaciones and Jesus, entre Juan y Jesús, the disciples and Christ, los discípulos de Cristo. and each of them can teach something slightly different. et, Cada chaque una de estas nos exemple puede peut enseñar enseigner quelque chose de algo légèrement diferente. différent. If we wanted to look at these disciples, Donc, si Si nous voulons nosotros regarder vamos a ces ver estos good and discípulos, bad, buenos y bons et malos, mauvais, how would we demonstrate that? How would we show that? ¿cómo comment nosotros demostramos eso? ¿Cómo lo How would enseñamos? we draw out the relationship between good and bad? ¿Cómo nosotros dibujamos ese relacionamiento entre bueno y bon et malo? mauvais. Who's bad? ¿Quién es malo? Mauvais. With the 12 disciples. De los 12 discípulos. You mean in the 12 disciples? Alors, dans les 12 disciples, ¿Quién es malo de los 12 discípulos? Judas. donc, Judas es malo. Who's good? et qui ¿Quién es bueno? The 11. Los 11. So you can see Donc, vous Así que pouvez ustedes voir pueden there are ver these repeating themes que il y a son ce thème temas différent repetitivos between people who are good entre and des people who personnes are qui sont bad. bonnes et des entre personnes qui sont mauvaises personas que son buenas y personas que son malas. ¿Y qué es lo que te hace bueno y malo? ou mauvais. Your understanding Votre Tu compréhension entendimiento of prophecy. de profecía. What was Judas's problem? ¿Cuál era el problema de Judas? Wasn't the money. No era el dinero. ce n'était pas l'argent, Side issue. Eso es un asunto aparte. c'était à part, c'était mineur. His issue Su problema is that he thinks es que él cree this is going to be a literal, real kingdom here on Je earth. pense qu'il va y que avoir de hecho va a ser un reino literal aquí en la tierra. The other 11 think the same. Los otros 11 piensan igual. la même chose. The difference between them La diferencia entre is ellos how they respond to this issue. C'est la es façon cómo dont ellos on réagit responden a este ce problema. How Judas Comment Judas, Cómo Judas maneuver and manipulate comment Judas comienza va a manipular manipuler in order to make himself the greatest. a fin de constituirse a sí mismo en el más The grande. other disciples, mais les autres Pero los otros they don't discípulos, relate to this issue in the same way. ellos no se aproximaron a este problema de la misma What I forma. want us to see, Así que lo que yo quiero que nosotros veamos you can show these repeating patterns es que tú puedes demostrar este patrón repetitivo between entre entre lo malo A, U, V, A, I, S, and the good. y lo bueno. O, N. Entre le mauvais et le bon. What we need to do, Et ce que nous avons Lo que besoin de faire, necesitamos go hacer to each one of these three stories, donc lorsque nous cuando allons nos prendre aproximamos chacune a de ces cualquiera de estas tres is historias understand why they're good and why they're bad. on doit comprendre es entender pourquoi por qué ellos son buenos y por qué ellos son Now, you malos. might struggle et Así que quizás tú tengas una lucha accept the concept pour accepter le concept. para aceptar el that the concepto greatest prophet that's ever been born to a woman, Donc, de que el mayor profeta que jamás haya nacido de alguna mujer, the one who prepares the way of the Lord, aquel que preparó el camino para el Señor, John the Baptist, Juan el Bautista, is someone who's bad. es alguien que es malo. You might say that's not even in agreement with Scripture. Quizás tú digas, pero es que eso ni siquiera está probado por las escrituras. But is that not in agreement with Scripture? Pero ¿acaso no está probado por las escrituras? Does he not struggle? ¿Acaso él no tiene esa lucha? Does he not have a wrong understanding of who the Messiah is? ¿Acaso no tiene ese mal entendimiento sobre quién es Cristo y el Know Mesías? that he does. Nosotros sabemos que él lo You tiene. read it in the Bible, Lo puedes leer tanto en la you Biblia, read it in the writings of Ellen White. pero también lo puedes leer en los escritos de Elena White. Understand Él no entiende the role of the el Messiah. rol de Cristo, el rol del Mesías. Understand Él no entiende the nature of the kingdom. la naturaleza del reino. I just want to read that. Así que vamos a leer lo siguiente. It's taken from Desire of Ages. Esto es tomado del deseo de todas las gentes. Página 186.1. Page 215, Esto es Deseo de todas las gentes, página 215.2 en inglés, 186.1 en español. Deseo de todas las gentes, 215.2 en inglés, 186.1 en español. disciples, John the Baptist did not understand the nature of Christ's kingdom. Como los discípulos del Salvador, Juan el Bautista no comprendía la naturaleza del reino de Cristo. pas compris donc la nature du royaume de Christ. So you can see both of them have the same problem. Así que ya pueden ver que ambos tenían el mismo problema. En français, c'est 200. Jésus-Christ, donc 200.1. Both John and the disciples have the same problem. Donc, Jean, Entonces los discípulos y Juan el Bautista tenían el mismo problema. Ellos no entendían The nature, la naturaleza. that means what it looks like, Eso quiere decir cómo se ve, ensemble,
They don't understand the nature of Christ's kingdom. Ellos no entendían la naturaleza del reino de Cristo. John expected Jesus to take the throne of David, Il s'attendait à ce Juan que esperaba que Jesús ocupase el trono de David, literally. literalmente. général. But as time passed, Y como pasaba el tiempo, and Jesus made no claims to kingly authority, y Jesús no asumía la autoridad real, Royal, John becomes perplexed and troubled. Juan quedaba perplejo y perturbado. He declared Había declarado that in order for the way to be prepared before the Lord would come, Había declarado a la gente que a fin de que el camino estuviese preparado delante del Señor, la profecía de Isaías debía cumplirse. he's going to understand Y lo que él va a entender is that they must be fulfilled literally. es que debía de cumplirse de forma literal. What that means Lo que quiere decir is that the Roman government must be brought low, donc ça veut es dire que el gobierno romano debe ser derrocado. which is all straightforward. donc c'est très facile. But what we don't Mais realize ce que nous réalisons Lo que pas, no nos damos cuenta that these crooked ways es que cuando él dice and the high places, the mountains and the hills, must all be brought low. que les crêtes escarpées, les montagnes, Dice, las montañas, las colinas debían ser alineadas, los torcidos enderezados, los lugares escabrosos, así alisados. Roman oppressors, donc les ¿Quién autres, debía ser derrumbado? Los opresores romanos. ¿Y quién más? else is oppressing the people. qui d'autre ¿Quién más está oprimiendo al pueblo? In the history 2,000 years ago, donc dans En la l'histoire, historia de 2000 años atrás, it was the Sanhedrin. c'était le Sanhédrin. era el hijo de Edrén. You bring the story to the end of the world, Donc si vous Si nosotros lo traemos a él directamente al fin del mundo, Juan, symbol of us, un símbolo de nosotros, priests, il est un él es un sacerdote, they're teaching who needs to be brought low. donc qui doit être él está rabaissé? enseñando. It's not ¿Quién, pagan Rome. Ce n'est quién pas tiene la que ser païenne, derribado? No es Roma pagana, ¿es quién? The United States, Los Estados the Unidos, world. el mundo. People might think the papacy. d'autres peuvent penser la Personas, papauté. algunas pueden pensar el They need to papado. be brought down. Donc ils doivent Así être que ellos deben ser Who else needs derrocados. to be brought down because ¿Quién- they're crooked in their ways? et qui doit ¿Quién être más aussi debe rabaissé ser car ils sont derribado? tortueux dans leur voie, Who's the modern day Sanhedrin? qui est ¿Quién es el hijo de Edrén moderno? d'aujourd'hui, Who's the modern day Caiaphas? qui est ¿Quién es el Caifás moderno? This is the conference structure. fait la Esta es la structure de conferencia general. John, Donc Así Jean, que at the end Juan, of the world, al fin del is mundo, going to teach that the conference structure needs to be brought down, and also the world. il va va a enseñar que la estructura de la conferencia general tiene que ser derrocada y también el mundo. But the problem is, Pero el problema es he does not understand que él no entiende the nature of Christ's kingdom. la naturaleza del reino de Cristo. Do you understand the nature of Christ's kingdom? ¿Tú entiendes la naturaleza del reino de Cristo? Most of you are going to say yes, I guess, Ahora, la mayoría de ustedes van a responder que sí, supongo, because you read what their problem is. porque ustedes ya leyeron cuál es el problema. The kingdom of heaven El reino de los cielos is not found externally, it's found internally within you. no se encuentra de forma externa, se encuentra de forma interna dentro de ti. Es el reino de la We gracia. think we understand how that kingdom works, Nosotros entendemos cómo funciona ese reino. fonctionne. and therefore, Et donc, Y por consiguiente, el think that adventismo they haven't fallen into the same trap as John, the 12, and Judas. ils pensent qu'ils ne y sont el pas adventismo tombés creen que han caído en la misma trampa que Juan, los discípulos y Judas. And this is our self-deception, Y esta es nuestra decepción, because these stories, parce que c'est porque estas historias, 1, 2, 3, are stories about whom? 1, 2, 3, son historias que nos hablan de de quién. qui? Stories about you. Donc c'est Son historias que están hablando de ti. Don't understand Es que tú no entiendes the nature of Christ's kingdom. la naturaleza del reino de Cristo al fin del mundo. We have to be able to see this on doit être Nosotros tenemos que ser hábiles para ver esto, what's going on today. a fin de entender qué es lo que está sucediendo hoy, In order to understand a fin de entender the mistakes that John has made and the 12 disciples have made, los er- and Judas has made. los errores que Judas cometió, los discípulos cometieron y Judas cometió. Both of these first two groups, et les deux Los primeros grupos, they begin to understand their problem and they repent. ils ont estos dos primeros grupos comenzaron a entender cuál era su problema y se arrepintieron. ¿Como quién? Daniel chapter 9. comme Daniel, Que Daniel capítulo 9. Understanding of prophecy is wrong. Su entendimiento de profecía es erróneo, es He has to equivocado. repent about this. Y por esa razón él se And arrepiente. it leads to Daniel chapter 10, Y eso nos lleva a Daniel capítulo 10. 14. Y leemos el versículo 14. 10.
Ok, Daniel 10, on a lu le verset 14. Daniel capítulo 10, verso 14. Nosotros leemos que Gabriel les va a decir a Daniel, yo te voy a demostrar lo que va a suceder en los últimos días. Et c'est l'histoire de Y eso es la historia de todo el capítulo 10, 11 y 12. Este es el marco que nosotros necesitamos entender a la hora de aproximarnos a estos problemas, a estos temas. Cada una de estas tres historias es una historia única e independiente, pero al mismo tiempo son temas repetitivos. Así que si tú vas a esta, hay dos mensajeros que van a venir al pueblo de Dios. ¿Cómo nosotros sabemos que son dos mensajeros? ¿Cómo nosotros sabemos eso? La Biblia nos lo dice. Vamos al libro de Malaquías. Malachie. Vamos al libro de Malaquías. Chapter 3. Capítulo 3. Malachi chapter 3 verse 1. Malaquías capítulo 3, versículo 1. What we want to see Lo que yo quiero que veamos Nous venons voir is that there are two messengers brought to view in that que verse. dans ce verset, es que hay dos mensajeros que son dados a la iglesia. Así que vamos a leer el verso y quiero que descubramos quiénes son los 10 mensajeros. He aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá repentinamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, dice Jehová de los ejércitos. Así que, ¿cuál es el primer mensajero? I will send my messenger Yo prepare the way. voy a enviar a mi mensajero para preparar el camino. First messenger. Ese es el primer mensajero. Then the next part of the verse Luego la siguiente parte del verso seek or look for the Lord. dice que buscarás al Señor, Suddenly come to his temple. il va que va a venir repentinamente a su templo y que Él Messenger of the covenant. es el mensajero del pacto. So there are two messengers. Así que dos mensajeros, Messenger who prepares and the messenger of the covenant. un mensajero que prepara y un mensajero del pacto. If you go to the next chapter, Si tú vas al siguiente capítulo, Malachi 4 Malaquías 4, 4. verse 5. versículo 5, 4 verse 5, 45. Donc 4, 5. 4, 5, 45. We're going to prove text. Vamos a hacer un texto de prueba. Preuve par le texte. So we're in chapter 4 verse 5. On est Así dans que estamos en Malachie Malaquías 4, verso 5. If you look at the words, Si vous Si tú regardez ves las palabras, les mots, focus on the first few words. regardez concéntrense en las primeras And I'm not going to palabras. read from verse 5. et je ne vais pas lire du verset 5. I'm going to read from chapter 3 verse 1. Je vais No voy a leer el Malaquías 4, 5. 4 verse 5. Mais vous, Yo voy a leer Malaquías 3.1. Ustedes van a leer Malaquías 4.5. Behold, I will send. voici, He aquí yo envío. Should be the same. donc ça devrait Debería être ser el mismo. Behold, I will send my messenger. voici je vous He aquí enverrai yo envío a mi mensajero. 5 says, et le Versículo 5 que dice. Behold, I will send you Elijah. voici je He aquí yo os envío a Elías. Who's the messenger number 1? Así que ¿quién es el mensajero número 1? Elijah. Elías. Called Elijah the prophet. donc Élie le Se prophète, llama Elías el In profeta. verse 5 it says, et au Y verset luego el versículo he 5 comes dice. before. il vient Dice avant, que él viene I'm going to antes. read from 3:1. et maintenant Yo voy a leer de Malaquías 3.1. The messenger will prepare the way El before me. El mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. So 3:1, donc, Así que dans 3:1. Malachie 3 verset 1, before me, Antes de mí. 4:5, et dans 4:5. Malachie 4 verset 5, before avant the day Antes of the Lord. del día del Señor. So I want us to see that relationship. Así que yo quiero que veamos esa relación. We went to the New Testament, the Gospels. donc si vous allez Si dans nos vamos al Nuevo Testamento, los Christ is going to Evangelios, tell you Christ va vous Cristo dire te va a decir John que Juan is that person. es esa persona. He's Malachi 4:5. Él es Malaquías 4:5, Elías. Malachie
chapitre 4, verset 5. and is Malachi 3:1, y él es Malaquías 3:1, the messenger who prepares. Le el mensajero que prepara, verset 1. Same person. C'est la même la misma So persona. we know Donc nous Así savons que ya that this sabemos story que esta historia teaches us nos está the enseñando relationship el relacionamiento of messenger 1 del primer mensajero 1. to messenger 2. y el segundo mensajero. Can see that? Hopefully. ¿Pueden ver eso? Espero que puedan ver eso. One's bad. ¿Cuál es malo? Mauvais. Messenger 1 is bad. El primer mensajero es malo. Messenger 2 is good. El mensajero 2 es bueno. What makes John bad? ¿Qué es lo que hacía Juan malo? We'll read. Like the Savior's disciples, Leemos como los discípulos del Salvador. John did not understand Juan no the entendía nature of Christ's kingdom. la naturaleza del reino de Cristo. What's his problem? ¿Cuál era su problema? He does not understand. Él no entendía. What's the problem of the Ethiopian? ¿Cuál era el problema del etíope? Doesn't understand. Que no entiende. What's the problem of the lawyer? ¿Cuál es el problema del abogado? Du maître de la loi. He doesn't understand. Él no entiende. Where do you get your understanding from? ¿De dónde tú obtienes tu entendimiento? The only place you can get your understanding from. La única parte donde tú puedes obtener el entendimiento Inspiration. de la inspiración. You read, Tú lees, you don't understand what you're pero reading. tú no entiendes lo que estás leyendo. And who gives you that understanding? ¿Y quién es el que te da el entendimiento? Spiritual things? Las cosas espirituales Spiritually discerned. son espiritualmente discernidas. That's why this woman Es por esa razón que esta is mujer mystery. es un misterio. Es Babilonia. Misterio Babilonia. Look at her, Parce que lorsque Porque vous la cuando tú regardez, la ves a and ella, you know who she is. ella no te dice quién es realmente. Now you might think you're clever. Así que quizás tú puedas llegar a pensar que tú eres astuto, eres I listo. don't think Adventists even represent 1% of Christianity. Yo me atrevo a decir que el adventismo representa al menos el 1% de la Go cristiandad. to most Christians. Donc si vous Tú vas a allez la mayoría de los la cristianos plupart des chrétiens, What do they think the mark of the beast is? qu'est-ce qu'ils pensent y le preguntas sobre qué es la marca de la A bestia. computer chip in your hand, Ils pensent Y que ellos te van a decir que es un chip de computadora metido en tu mano or a tattoo in your forehead. o un tatu en tu cabeza. tatouage sur votre front. And we think how foolish they are. Et nous Y nosotros pensamos, qué Why do tontos you son. think they're so foolish? et pourquoi ¿Por qué nosotros creemos que ellos son tan tontos? Where did they get that phrase from? où est-ce qu'ils ¿De ont dónde sacaron este tipo de Straight cosas? from the Bible. Directamente de la Biblia. What's their problem? mais quel est ¿Y leur cuál es su problema? They don't understand what it means. Ils ne Ellos no entienden lo que quiere decir The eso. only reason you understand, Y la única razón por la cual tú entiendes, or the only reason you think you understand, o la única razón por la cual tú crees que you entiendes, take a statement from Alan White, c'est parce es que porque tú tomas una cita, una declaración de Elena White, qui explique donde se te explica lo que es eso. so that's the only difference between us and them. c'est la ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y ellos? We have what we think is a plain reading of God's word, Nosotros tenemos lo que entendemos que es una lectura lecture directe de la directa de la palabra de explains Dios, what the mark of the beast is. qui en la cual nos está explicando lo que es esa marca de la bestia. The reason why that becomes an important thing to understand Y la razón por la cual es importante entender is it shows you es que eso te how muestra easy it is to get it wrong. qué tan fácil es estar All these equivocado. millions of Christians Todos estos millones de they have cristianos no idea what the mark of the beast means. que no tienen idea de lo que es la marca de la bestia, Straightforward to understand. porque no es un asunto que tú puedes llegar directamente, donc c'est es un tema recurrente. Read and they don't understand what they're reading. La gente lee, pero no entiende lo que lee. It's John, et lorsque ¿Cuál es el problema de Juan? this word, Él está leyendo esta palabra and he doesn't understand y no entiende who and what the Messiah even looks like. à quoi quién y cómo se ve el Mesías. His problem is Su problema es he teaches a theology que él enseña la teología. théologie that's the same as whom? Él enseña la misma teología de quién. The same theology La misma teología Sanhedrin teach. que el hijo de Edren enseña. We call it the conference structure. Nosotros le llamamos a eso la estructura de la conferencia What makes general. him bad, Lo que le hace malo he believes es que él cree the church teaches. lo que enseña la iglesia. il enseigne he teaches He teaches donc il enseigne Él the enseña same thing that the church believes. chose que lo mismo que, que enseña la Is he iglesia. right or wrong? ¿Eso está bien o malo? faux He's wrong. Eso es malo, Because the church teaches wrong. porque la te enseña mal. enseigne est faux
Christ teaches what's correct. Et c'est Cristo te enseña lo que es correcto. The first messenger donc El le primer message, mensajero teaching something that's wrong. te está enseñando algo que es malo. Second messenger El segundo mensajero teaches something that's correct. te enseña algo que es correcto. You get the same problem with the 12 disciples and Christ. on a la même Tiene el chose mismo avec les problema que los 12 discípulos y These are Cristo. foolish eux, ils Estos sont son unos and tontos Christ is wise. y Cristo es un sabio. You get the same problem with the 1 and the 11. on a la même Tienes exactamente el mismo problema que el 1 y el 11. One is from the devil. Uno es del diablo, That's what Jesus says. eso lo dice The Jesús. 11 Y los 11 autres, are the ones that are the children that God gave to Christ. ce sont son les aquellos enfants que Dios le dio a Cristo. So we need to understand donc nous devons comprendre Así que debemos what entender our problem is. cuál es nuestro problema. It's deep and Es it extends profundo, widely. il est es très profundo y se profond et très extiende large. ampliamente. And if we don't understand what the issues are, Y si no entendemos en qué consisten estos it becomes problemas, very difficult to understand who's teaching the truth and who's teaching error. Ça va être très se difficile va a de savoir volver qui muy enseigne la difícil para nosotros distinguir quién enseña verdad y quién So enseña el we'll leave you error. with this closing thought. Así que yo quiero dejarte con este pensamiento para cerrar. John the Baptist Juan el Bautista is going to teach you two things. te va a enseñar dos cosas. The first thing he's going to teach you La primera cosa que te va a enseñar is about fulfillment. es sobre el cumplimiento. C O M P L I S I M I N T. He's going to teach you about the accomplishment, Il va Te va a parler de enseñar sobre el l'accomplissement. cumplimiento, means the end. Donc la lo que fin. quiere decir el The final. second thing he's going to teach you La segunda cosa que te va a llegar a enseñar is about time. es sobre el tiempo. T-I-M-P-S. Two things. Deux Dos choses. cosas. One of them is right and Una one de of them ellas. is Il y wrong. en a une qui est bonne et une qui est ¿Cuál mauvaise. de ellas está correcta y cuál está incorrecta? Él te va a enseñar Fulfilled. Que le que temps el est tiempo se ha accompli. cumplido. What time is fulfilled? Et quel ¿Qué temps tiempo est se ha accompli? cumplido? Daniel Daniel, chapter 9. capítulo 9. After Daniel repents, Donc, Luego de après que Daniel se a été, donc, arrepiente, s'est repenti, he's given a prophecy about time. on lui se donne le ha la- dado una la profecía prophétie sobre sur le tiempo. temps. John understands this and is correct. Et Jean Juan comprend entiende ça esto y et es correcto. est juste. But the fulfillment of that time, Pero el cumplimiento de ese tiempo, he's incorrect about. él tiene un entendimiento incorrecto. Half of his message is true Donc il y a La mitad de este mensaje es correcto and half et la moitié. y la otra mitad es incorrecto. today. Hoy Aujourd'hui, We call that llamamos eso half right donc moitié juste, mitad correcto, and half wrong. mitad equivocado. moitié juste, moitié faux. Half right, half wrong. Moitié juste, moitié faux. Mitad equivocado, mitad correcto. Es una Of característica John the Baptist, de Juan el Bautista, who's the first messenger. quien es el primer mensajero. Jesus Jesús is going to preach. va a What predicar. does Jesus preach? ¿Qué es lo que predica Jesús? How many things does he preach on? Sur combien de sujets va-t-il prêcher? Two things. Deux choses. ¿Sobre qué What does he preach predica? on? Il va prêcher sur quoi? ¿Sobre qué predica Jesús? Fulfillment. Dos cosas, cumplimiento y tiempo. Exactly the same thing Es exactamente el mismo that John tema preaches on. Sur lequel que Juan predicaba. There's no difference between the two messages. No hay diferencia entre los dos mensajeros. When Jesus presents, Lo que Jesús está presentando the time is il fulfilled. va dire es le que temps el tiempo se ha cumplido. Correct? Est-ce qu'il a ¿Era correcto? Yes. Sí, era Then he correcto. says, Et après il va dire Luego él dice fulfillment que el cumplimiento looks like this. se ve así. What is the this? ¿Cuál es el esto? Me. Yo. Says, look at me. donc regarde Él dice, véanme a mí, Doing. vean lo que yo estoy That is haciendo. the fulfillment of this prophecy. Y ese es el cumplimiento de esta profecía. Correct? ¿Él estaba en lo correcto? Yes. Sí, 100% correct. 100% correcto. So the difference Así que la diferencia between John entre Juan y Cristo is Christ is 100% correct. es que Cristo está 100% correcto y Juan Is only 50% right. es solo 50% correcto. Now, if you really believe Así que si tú crees realmente that everything's written for us, que todo está escrito para nosotros, you really believe
Si tú realmente crees line upon line, en línea sobre línea, then you need to explain and understand entonces what tú this me- relationship means. entonces tú me tienes que explicar y What does it entender look qué es like lo at the end que, of the world À quoi cela qué es lo que, cómo se ve esta relación, cómo se ve el fin del mundo. que Jean, when he ¿Qué significa writes que al and fin del says mundo, the prophecy is coming to its end, que lorsqu'il dit que la cuando Juan dice que la profecía ha llegado a su final wrong y está equivocado of what it looks like, par rapport sobre à cómo se ve, cela ressemble, you should know that. tú deberías de saberlo, Expect it. tú deberías de esperarlo. Where did John get his theology from? ¿De dónde sacó Juan esa teología? sa théologie, When you ask, what is the fulfillment? lorsqu'on Cuando tú le preguntas cuál es el cumplimiento, Where did he get that from? ¿de dónde él saca eso? From the church. De la iglesia. de l'Église, Where did Jesus get it from? où est-ce que ¿De dónde la saca Jesús? Not from the church. Jesús no la saca de la iglesia. He got it direct from God. de direct Jesús la toma directamente de Dios. Él dice, My Father mi, sent me. mi Padre me envió. John gets his theology from the church. Juan obtiene su teología de la iglesia. Jesus gets it. Jesús la tiene Father. de su Padre. Both of them Ambos understand the time entienden tiempo, because they both get it from Daniel chapter 9. porque ambos lo entienden de Daniel capítulo John 9. reads it. Juan lo lee. Jesus is the fulfillment of that prophecy. Jesús es el cumplimiento de esa profecía. Juan lee esa profecía y Jesús es el cumplimiento de esa profecía. So I want us to see Así que lo que yo quiero que we veamos should expect es que deberíamos de esperar that messenger number 1 que el mensajero número uno, is bad, que es malo, who's wrong. que está What makes equivocado, him wrong lo que lo hace malo, equivocado, is not the timing, no es el timing, le temps, it's el the tiempo, event. sino el evento. What the fulfillment looks like. ¿Cómo se ve el cumplimiento? Where did he learn it from? ¿De dónde lo aprendió? il l'a tiré d'où? He got taught it from the church. Il l'a tiré Él lo obtuvo directamente de la iglesia. Cristo 100% correct. es 100% correcto He doesn't make the same mistake. y Jesús no comete el mismo error que All Juan. of these issues Todos estos temas, asuntos, centered about one issue. todos están centrados sobre un tema, How you read inspiration. sobre cómo tú puedes llegar a leer la inspiración. Si tú lees mal, You need to repent, tú tienes que arrepentirte be converted. y ser convertido, As Daniel required that to happen Com- in his experience. como Daniel, como se le fue requerido de Daniel en su experiencia. Y el resultado Is that he has full understanding. es que finalmente tuvo un entendimiento completo. The first 4 verses of chapter 10. Eso tú lo puedes ver en los primeros 4 versículos del capítulo 10. Et Understanding. on peut nous aussi avoir cette compréhension, The experience. cette expérience. That we can have Neces- complete understanding. Necesitamos tener esta experiencia, esta comprensión, que podamos llegar a este entendimiento completo. Sin embargo, For us to experience that, Pour pouvoir a fin de que nosotros podamos llegar a experimentar eso, this experience of nosotros debemos, experience of Christ. nosotros debemos de salir de esta experiencia de Juan y llegar a la experiencia de Cristo. We have to be like the 11. Nosotros no podemos llegar a ser Judas, tenemos que estar dentro de los 11. We can't be like the 12. We Nosotros no podemos ser como los 12. have to be like Christ. Nosotros tenemos que ser como Christ Cristo. understood everything that was going on in his life. Cristo entendió todo, absolutamente todo lo que aconteció durante su vida. Disciples Sus discípulos do not, no entendieron, which is why we get all of these problems et c'est pour ça que que es por lo cual ellos pasaron por todos esos problemas. today. Y esos son los mismos problemas que nosotros experimentamos hoy, porque nosotros estamos en la historia de los 4 evangelios. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, Querido Padre we Celestial, give you praise and thanks te queremos louvar y dar gracias as we try to understand a medida que nosotros intentamos issues that entender confront your movement, los problemas que están enfrentando tu movimiento, as we begin to try to discern who's right and who's wrong. et alors que nous mientras nosotros intentamos discernir quién es bueno y quién es malo. We should expect to see 2 groups, Nosotros debemos esperar 2 grupos, whether it's the 2 messengers, que ce soit bien sean 2 the mensajeros, disciples and Christ, bien sean los discípulos de Cristo, Judas and the 11, Judas y los 11, repeating stories, historias repetitivas, all with different facets, avec des todas con diferentes facetas, teaching something unique enseñando algo único and yet the same. y aún así lo mismo. Help us to see aide-nous à Por favor, ayúdanos a ver they all understood the time, qu'ils ont de que todos entendamos el tiempo. understand mais ils n'ont pas Todos llegamos a entender fulfillment looks like. que ellos llegaron a entender el tiempo, pero no era el tiempo, sino en la With John,
la comprensión del evento. Sabemos que era el problema de Juan, los discípulos y Judas. Their theology, Es que ellos tuvieron la teología church, de la iglesia. but Christ, Pero Cristo, he got his theology Él tuvo su teología from a correct understanding of the written word. de un correcto entendimiento de la palabra escrita. May we experience that. Que nosotros también podamos experimentar eso, que queramos desearlo, This be our prayer que esta sea siempre nuestra oración mientras meditamos on what you're doing for us. sobre lo que tú has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús. In Jesus' name we ask these things. En el nombre de Jesús pedimos todas estas We also cosas. ask for a special blessing Y también te pedimos por una bendición especial upon the literal bread that we are to eat now. sobre el pan literal que hemos de comer ahora. As we eat our food, Que mientras nos alimentamos, may we think about the spiritual significance of that. que nosotros quizás podamos entender la significancia espiritual de We eso. desire to eat for health, Así como deseamos alimentarnos para nuestra salud, study for spiritual health. que quizás nosotros podamos estudiar para salud As we espiritual. avoid bad food, Que mientras evitamos la comida mala, may we avoid bad theology. que también podamos evitar la teología mala. En el nombre de Jesús. Amén.